Hermanos, hermanas, ¿cómo están esta mañana? Gusto de saludarles nuevamente en este inicio de semana, como lo es hoy, domingo 4 de octubre. Por la gracia de Dios, después de haber tenido un lindo sábado ayer, haber reposado, haber estado más íntimamente con nuestro Dios, ahora venimos aquí para seguir estudiando, porque la verdad, hermano, es que hasta que lleguemos al cielo, dejaremos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y hoy, pues, no es la excepción. El Señor nos ha dado la vida y la vamos a aprovechar de esta manera, buscando su presencia a través del estudio que tenemos para este día y que es el inicio de la semana. Hoy voy a presentar a mis hermanos que me van a acompañar estudiando esta lección. Ya me han acompañado la semana pasada. Me refiero a mi hermano Tony García, ¿verdad? Amén. ¿Cómo está, hermanito? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Gracias a Dios. Y mi hermano nuevamente, Carmelo Ramírez. Es un placer estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor con todos los que nos están viendo, los que están escuchando en estos momentos. Y pues es un privilegio servirle al Señor. Así es que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Bueno, no podemos avanzar sin antes pedir la bendición de Dios. Amén. Así que vamos a pedirle al hermano Carmelo que haga la oración. ¿Qué le parece? Bendito Padre y cariñoso Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad, y también, Señor, gracias por ese privilegio de poder compartir su palabra a través de estos medios, de la televisión, de la radio y de otras plataformas por las cuales muchos hermanos, mucha gente va a poder también aprender y a la vez, Señor, poder compartir lo que ellos aprenden, lo que ellos también agarran, ¿verdad?, de estas lecciones tan importantes para nuestra vida diaria. Acompáñenos pues, bendíganos y que lo que podamos hablar sea motivado por su Santo Espíritu. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana, Marcos va a presentarnos a Cristo como el Maestro Divino. Desde la perspectiva de los discípulos, desde la perspectiva de los fariseos y desde la perspectiva de la multitud misma. Sin duda, el Señor nos va a dar en esta semana una gran bendición al contemplar a nuestro Señor Jesús, como lo dice el título de la lección de la semana, como el Maestro Divino. Bueno, ¿qué les parece si antes de que Marcos nos presente a Cristo como el Maestro Divino, le dejamos a Juan, otro de los evangelistas, que nos diga cómo los fariseos consideraron a Jesús? ¿Qué nos dice el versículo de memoria, hermano Antonio? Dice así: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto dice en Juan 3, capítulo 2. Y aquí llama la atención que este es un gran líder de los judíos, es un dirigente respetado. Y vino al Señor de noche. Hay varias razones por las cuales, como era un líder respetado, pues se sentía mal, se sentía avergonzado que los demás que lo conocían dijeran: mira, también va con ese hombre Jesús, y él no quería que se hablara de esa manera de él. Pero aquí lo importante, hermanos, es que él vino a Jesús. Vino de noche con inquietudes, pero él vino a Jesús, al Maestro Divino. Ahora tú que estás mirando, que nos estás escuchando, tal vez dentro de tu corazón hay esa inquietud, que no hay paz en tu corazón, porque seguramente no había paz en el corazón de Nicodemo. Por eso vino a Jesús. Había inquietudes, tal vez las haya en tu corazón, tal vez haya problemas. Pues haz lo que a Nicodemo: ven a Jesús, de mañana, tarde o de noche, pero ven a Él, que así como Nicodemo encontró la salvación, también está preparada para ti. Pero ¿qué le parece, hermano Carmelo, que un maestro de Israel, como era Nicodemo,
se refiera a Cristo también como maestro. Bueno, aquí podemos leer esta cita, ¿verdad? Pero antes de leerla, pues podemos ver, yo en lo personal he visto, ¿verdad?, que a Jesús, todos, yo creo que la mayoría de todos lo tenemos en el puesto de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Pero hay personas, como vemos aquí Nicodemo, cómo llegó diciéndole, ¿verdad? Sabemos que Dios te ha puesto como maestro, ¿verdad? Entonces, nomás solamente por ese título, y ese título abarca muchas áreas también, pero para nosotros podemos ver que Jesús no solamente fue maestro, sino fue médico, es abogado todavía, y tiene otros títulos, ¿verdad?, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y podemos verlo también, pero en esta ocasión vamos a verlo como un maestro divino. Y saben, mis hermanos, que es admirable esto que le dice Nicodemo a Jesús, porque Nicodemo está mostrando aquí que no es orgulloso del título que ostenta y mira a Jesús de menos porque tal vez no salió, digamos, de la escuela de los rabinos. No, miren, aunque Jesús no ha salido de esa escuela, aunque Jesús no esté acreditado por la escuela, por la universidad judía, no ha tenido el Señor el título dado por una institución religiosa. Aún así Nicodemo lo reconoce como maestro, y esta es una gran lección para algunos pastores hoy en día, porque a veces hay pastores tan orgullosos con ese su título de pastor, se les olvida que el pastorado es un don. Amén. El pastorado no es una profesión, es un don. Y no es un título, pero algunos, porque la universidad les ha dado el título, se enorgullecen tanto que a veces ven de menos a un hermanito que a veces hasta sabe más que ellos. Aprendan de Nicodemo, que aquí, aunque miraba a Jesús, que no había salido de la escuela de los rabinos, que no tenía, digamos, la licencia o la credencial dada por la universidad o por la iglesia oficial de sus días, aún así Nicodemo ve en él a un maestro. Amén. Y me llama la atención que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, o sea que no solo él llegó a la conclusión de que era maestro, otros también, otros también habían llegado a esa conclusión. ¿Y por qué llegaron a la conclusión? Porque nadie puede, le dijo, hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Los milagros que tú haces son la evidencia de que Dios está contigo. Y lo sabemos, varios sabemos, pero yo he tenido el valor de venir aquí a platicar contigo. Hermanos, aquí hay un encuentro de maestros. Un maestro de Israel viniendo a hablar con el maestro divino. Ya sabemos nosotros que es el maestro de maestros. Amén. La plática esta no es una simple plática con un maestro terrenal, es el maestro divino. Y qué tremendo. Nicodemo entonces, como un maestro terrenal, reconocía a Cristo como un maestro divino. Pero es que ese título maestro era un título de un gran, que se le daba, decirle maestro a una persona, era como mostrarle un gran respeto. Es más, esa palabra, que viene de la palabra rabí, significa mi grande, mi gran maestro. Así que se pueden imaginar ustedes cuando Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido como maestro, que has sido enviado de Dios como maestro. ¿Saben ustedes lo que está haciendo Nicodemo? Está reconociendo en el Señor a una persona de grande autoridad. Lo está poniendo en un nivel alto, de mucho respeto. Y bueno, el don profético nos va a ampliar en la cita que continúa, hermano Carmelo, si la lee, acerca de cómo es que este maestro divino actuó en la tierra, qué enseñó, qué cosas podemos aprender de él. Precisamente aquí nos lo dice en El deseo de todas las gentes, página 310 y 311 y otras páginas que vienen ahí, pero aquí las palabras estas de este párrafo dice que Jesús, el divino maestro, tomó sobre sí la naturaleza humana sin otro propósito que el de manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios al hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Con este fin murió,
Diariamente mostró delante de ellos, mediante obras de bendición para el hombre, cuán grandes eran su ternura y amor para con el género humano caído. Su corazón era un manantial de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de vida. Esto me llena y me da una esperanza, hermanos, de que realmente, ¿verdad? Aquí podemos ver que ese título de maestro era un título muy diferente a los títulos de maestro de profesionales aquí en esta tierra, como estábamos hablando, ¿verdad? De Nicodemo, un maestro que pues se sabía bastante, tenía mucho conocimiento de las escrituras, pero aquí vemos que se encuentra ante un maestro, el cual, ¿verdad? Sus obras, las palabras que mucha de esa gente le cautivaron, que nunca habían escuchado, y podemos verlo más adelante todavía, que ese título de maestro, ¿verdad? Algunos de los discípulos sabían que no había ido a ninguna universidad, y aún sin embargo le decían maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Por su acción, por sus obras que Jesús tenía. Y aquí, ¿verdad? También dice que diariamente mostró delante de ellos mediante sus obras, como dije antes, el de bendición para el hombre, y cuán grande era la ternura, cuán grande eran las palabras que no salían nomás así nomás de corazón, salían de una persona que se preocupaba por la gente, que se preocupaba por sus hijos, sus criaturas, porque nuestro Creador, ¿verdad? Hecho carne, pues habitó con nosotros para mostrarnos el amor de Dios, que así nosotros nos dio ejemplo para mostrarlo también. Amén. Claro. Sí, yo quería agregar algo a lo que dice aquí, dice la última partecita, dice, su corazón era un manantial inagotable, de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de la vida. Él era un maestro en todos los sentidos, en todas las áreas, no solamente en el saber, sino en modales, en amor, en ternura, en humildad. Él era el maestro. Y hay una cita que se encuentra en el Camino a Cristo, la página 73, que nos habla cómo transforma el ver a una persona con esas características. Y nosotros deberíamos de aprender de ello. Ser humildes, ser amorosos, que los que nos rodean puedan cambiar también. Y si nosotros manifestamos el carácter del Señor, también aquellos que nos rodean puede ser que cambien. Miren lo que dice aquí el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo. Dice, aún Juan, el discípulo amado, ¿cómo se le llamaba antes al discípulo amado? ¿Recuerdan? Hijo del trueno. Hijo del trueno. Hijo del trueno. Pues dice, aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y amor. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. Qué hermoso. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. A llegar a ser el discípulo amado. Así es. Bueno, mis hermanos, por eso acá la cita que trae la lección dice que el Señor manifestó a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Amén. Así que como maestro, Él vino a enseñarnos acerca de la misericordia, el amor y la bondad de Dios, pero también vino como maestro a enseñarnos su gran ternura y amor para con el género humano caído. Así que nosotros vemos que es un maestro de maestros. Amén. Es un maestro divino, es un maestro que rompe todos los
digámoslo así, los moldes de la tierra en cuanto a la concepción que se tiene de un maestro. Un maestro en Israel era el equivalente a un doctor hoy en día en cuestiones de teología. Hoy en día hay algunos que se están graduando de doctores en divinidad y ya no le llaman pastores, no que le llaman doctores. Bueno, en el tiempo de Jesús, el maestro era el equivalente a eso, a un doctor que interpretaba las leyes. Y en ese sentido, pues, Cristo lo superó a todos. Cristo fue, por excelencia, el maestro divino. Nicodemo lo ha reconocido y Juan, pues, nos lo dice acá en su evangelio. Y esto solamente es como una probadita de lo que Marcos nos va a ir mostrando ya en la semana. Vamos allá a entrar a ver qué es lo que dice Marcos. Por ejemplo, hermano Carmelo, ya aquí en el día domingo, veamos cómo Jesús con sus estudiantes, Él con sus alumnos, Él como maestro y sus alumnos, miremos cómo interactuaron. Por ejemplo, cómo se dirigieron los discípulos a Jesús en numerosas ocasiones. Bueno, para eso vamos a leerlo en Marcos 4:38 y 9:38 y 13:1. Pero vamos a ver Marcos 4:38 lo que dice la Escritura. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí vamos al 9:38 para después comentar esto. 9:38 también dice así. Dice, y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y ahora vamos al 13:1 de aquí mismo de Marcos. Dice, y saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Así es que, hermanos, esta palabra maestro, ¿verdad?, era muy usual ya en los discípulos, porque precisamente, ¿verdad?, cuando alguien tiene discípulos es porque es un maestro. Y como hemos estado hablando también, ¿verdad?, de la clase de maestros, ¿verdad?, Nicodemo era un maestro, Gamaliel era un maestro, aquí vemos, ¿verdad?, que Cristo era un maestro y que se le reconocía, porque aún Nicodemo reconoció eso. Pero vemos, hermanos, realmente aquí que en varias ocasiones los discípulos le llamaron maestro porque lo era. Un maestro es el que enseña, y no solamente, ¿verdad?, vemos aquí la palabra de enseñar, sino también con su enseñanza mostraba lo que él quería decirles, porque también el maestro hablaba en parábolas, Señor Jesús. Así es que nos damos cuenta de que esta palabra maestro, que hoy, como usted dijo, siervo, ¿verdad?, en aquellos tiempos era un doctor, y ahora ya un maestro, pues como que se le tiene en baja estima, a diferencia de decir un doctor en esta ciencia, un doctor en esta materia, ¿verdad?, ya es algo como muy grande. Pero sabemos que Jesús tenía todas esas áreas abarcaba. Así es que es nuestro maestro, es nuestro creador y es nuestro todo, el Señor Jesús. Amén. Pero ¿qué les parece si en estas 3 ocasiones que los discípulos se refirieron a él como maestro, qué les parece si miramos lo que aprendieron justo en ese momento cuando le dijeron maestro? Por ejemplo, en la primera ocasión dice que fue cuando él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué les enseñó ese día como maestro a ellos? En ese momento, cuando le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, si ustedes notan, en el relato a continuación, ahí aparece de que él les habló de que tuvieran fe, de que creyeran. Él prácticamente allí dice que les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Hermanos, en esta ocasión, cuando la barca está como que se hunde, cuando las, digamos así, las olas de la tempestad les cubren, cuando los remos
no son suficientes, ellos acuden al remo de la oración y dicen: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en esos momentos de crisis, en esos momentos de angustia, en esos momentos cuando la barca está para hundirse, el Maestro les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Así que en este momento el Señor les está dando una lección de fe. ¿Qué les parece? Si hay algo que me llama la atención acerca de eso a mí, es que él estaba dormido, pero ellos eran expertos. Ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Si ellos que estaban acostumbrados, que eran hombres pescadores, eran hombres acostumbrados a ello, tenían miedo, tuvieron que recurrir al Señor. Y llegan a despertarlo, llegan a decirle: mira que perecemos, estás dormido, ¿por qué duermes? Era su única esperanza ya, ellos no podían hacer nada. Y eso es lo que me llamó a mí la atención. ¿Cuántas veces estamos desesperados, hundiéndonos en los problemas? Y no, todavía aún así, recurrimos al amigo que a veces el consejo que nos da es peor todavía, que nos hunde más, en vez de caer de rodillas y reconocer que hay un Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo, y ese Hijo aceptó una muerte ignominiosa y nos dio la salvación. ¿No te va a escuchar? Ven a Él como vinieron sus discípulos. Despiértalo, por decirlo así, ¿no? Exacto. Que te escuche. Y Él no va a hacer los oídos sordos. Él dice que calmó la tempestad. Los vientos le obedecieron. Así también, por amor a esa plegaria que te salga del corazón, Dios te va a contestar. A veces, mis hermanos, Jesús pareciera como que también estuviera dormido para nosotros cuando estamos en problemados, porque miramos como que no actuara, como que estuviera dormido, pero no está dormido. No dormirá el que guarda a Israel. Amén. Él simplemente, hermanos, está allí para actuar en el momento. Pero tú que sientes que tu barca se te hunde, la barca de tu familia, porque los problemas que te han venido últimamente ahí con esos hijos que te han revelado, con esa esposa que últimamente está actuando bien extraño, con ese esposo igualmente que no entiendes por qué tiene esa conducta. Hoy, cuando los problemas están así, tan fuertes como que las olas te cubren, tu Maestro, aunque pareciera que está dormido, no está dormido. Háblale y te vas a dar cuenta que está despierto. Ahora, mira una cosa, que como maestro, la primera lección que Él quiere que aprendas en tus problemas, en tu situación difícil, la primera lección que Él como maestro quiere que aprendas tú como estudiante, tú como alumno, es que no debes perder la fe, no debes perder la confianza en Él, debes creer en Él, aún en medio de tus problemas. Aquí los discípulos le dijeron: Maestro, ¿no ves que perecemos? Y Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿No pueden tener fe? Lección que todo estudiante debe aprender en medio de las pruebas, es a no perder la fe. Amén. Pero bueno, vamos a ver la siguiente, porque quisiera que meditáramos en las tres. La siguiente vez, que es en 9:38, cuando le dijeron Maestro, la siguiente vez fue cuando, bueno, el hermano la leyó, pero vamos a leerla nuevamente. Léalo otra vez, hermano, 9:38. Dice: y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Ok, en esta ocasión, cuando Juan se refiere a él como maestro para presentarle esta situación, ¿qué aprendieron ese día ellos como discípulos? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, aquí podemos realmente que nosotros tenemos un concepto muy equivocado de otras personas. Aquí podemos ver que, y es triste, ¿verdad? Y lamentable muchas veces jactarnos y decir: yo tengo la verdad, y aquel de allá vive en una tinieblas realmente y grandes, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios dice esto y él está creyendo otras cosas. Nosotros estamos agarrando ya el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces aquí
Juan, como estoy diciendo, ¿verdad? Dijo, este está echando fuera demonios y pues no sigue. Quiere decir que pues está mal, ¿verdad? Diciéndole al maestro, ¿verdad? ¿Por qué lo permite? Entonces aquí vemos, hermanos, que siempre, aunque muchas veces nosotros venimos de diferentes lugares, de diferentes doctrinas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a un punto en el cual estamos aprendiendo las cosas, ¿verdad? No debemos de jactarnos ni llegar a decir, ¿verdad? Pues ahora sí, yo ya estoy en la verdad y yo ya estoy salvo. No, hermanos, la luz viene, cada día viene más luz para cada uno de nosotros. Y también, ¿verdad? Como dice, en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Hermanos, realmente, pues allí lo podemos ver que nosotros, como dije antes, ¿verdad? No debemos de hacer juicios contra nadie, sino al contrario, ¿verdad? Si esa persona está haciendo un bien, gloria a Dios, porque Dios se lo está permitiendo. ¿Hay algo que usted quiera acotar a eso? Sí, también va con lo que dice el hermano Carmelo, que a veces hay tanta jactancia en nosotros que esa jactancia empaña lo que de verdad debería demostrarse, que es el amor. Amén. Porque es lo que menos manifestamos. Manifestamos mucho conocimiento. Manifestamos que somos lo máximo, porque conocemos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, conocemos las profecías de todo a todo, las podemos explicar bien, pero hay un egoísmo y una jactancia, un orgullo en nosotros que nos aleja de Cristo, cuando debería de ser lo principal el amor. No, por eso no quiero decir que no debemos conocer esto. Claro que debemos de conocerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Es necesario, porque las profecías nos están mostrando, es como un flashlight o una lámpara, que la lámpara, como dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, la Santa Biblia, y lumbrera mi camino. La lámpara, el flashlight, la batería que le decimos en Guanajuato, nos alumbra donde estamos parados. Yo sé dónde estoy parado por la luz que me alumbra ahí, pero tengo la capacidad de arrojar esa luz hasta allá, hasta lo lejos. Y allá la luz me hace saber lo que hay allá. Si hay un pozo, un animal que esté, una víbora, un león, lo que sea, lo puedo ver por la luz. Así la palabra de Dios nos dice cómo estoy viviendo ahora, cómo estás viviendo ahora en tu vida diaria. Pero las profecías también te enseñan lo que viene, para que te prepares, para que nos preparemos. Pero todo esto no sirve de nada si todavía no hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, si todavía no hemos cambiado. Estamos volando todavía, no tenemos los pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Oremos por aquellos que miramos que palpablemente no están en el conocimiento correcto, pero no juzgarlos, orar para que también llegue la luz a ellos. Cada vez que a Jesús le dijeron maestro, los que le dijeron así se llevaron una tremenda lección que les dio en ese mismo momento que lo reconocieron como maestro. Ya vimos a Nicodemo, ya vimos a los discípulos en la barca. Ahora es Juan el que le está diciendo maestro. Hemos visto uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Y desde cuándo Juan tenía que andarle prohibiendo a la gente? Imagínense ustedes, ¿desde cuándo él tenía que andarle prohibiendo a otro de que no usara el nombre de Jesús o que no hiciera la obra en el nombre de Jesús? ¿Desde cuándo él tenía que prohibírselo? Y como le dijo maestro, Jesús entonces le va a dar la enseñanza y le dijo, no lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, aquí Juan, como estudiante, recibió la lección y la recibieron también los otros, los dos en total. Pero recibió la lección de Jesús que le decía, no seáis intolerante, no seáis fanático, no seáis celoso.
Y aquí yo voy a hablar a los adventistas. Hay un celo terrible que se manifiesta. Oh, no, ese no es de la conferencia. Cuidado, no lo oigan. Oh, no, ese pastor que está hablando ahí en el YouTube, ese no pertenece a la organización, no lo escuchen. Y ahí van prohibiéndole a la gente que no escuchen, hasta quitándole la libertad a la gente, de que la gente debe escuchar lo que quiera. Pero hay hoy en día ese fanatismo, ese celo religioso, esa intolerancia, como la que Juan está manifestando acá, de prohibir. Oh, que va a estar un pastor bien reconocido aquí en la ciudad tal, y vamos a ir a verlo, pero hay que tener cuidado que no vayan a tomar fotos ahí, o que no vaya a aparecer eso en el internet, porque si nos miran, nos van a borrar. Es un miedo terrible, porque hay mucho celo, mucho fanatismo, mucha intolerancia. Y Jesús le dice a Juan, no seáis intolerante, no seáis fanático, no seáis celoso. Jesús le dice, mira, no hay nadie, le dice, no hay nadie que haga milagro en mi nombre y que luego pueda hablar mal de mí. Así que el Señor a sus estudiantes, en calidad de maestro, les está enseñando una lección de cómo es que verdaderamente tenemos que comportarnos los cristianos. Como decía aquí nuestro hermano, tiene que en esto manifestarse el amor. Y no debemos, hermanos, tener esas posiciones fanáticas, celosas e intolerantes para con otros que no son de nuestra organización o de nuestra congregación, o que no pertenecen al grupito nuestro. Porque si ustedes ven, Juan aquí está peleando por un grupito. Mire lo que le dice. Le dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonio, pero él no nos sigue. O sea, él no es de nuestro grupito. Él no se ha declarado oficialmente seguidor de nosotros, pero lo está haciendo y se lo prohibimos. No, dijo Jesús. Lección: no sean intolerantes, no sean fanáticos, no sean celosos, no adopten esas posiciones. Si yo quería leer del Espíritu de Profecía algo que concierne a todo adventista del séptimo día, pastor, y precisamente es que tenemos un mensaje hermosísimo, pero desgraciadamente no lo ponemos en práctica. Es más, la mayoría del adventista ni siquiera, ya no digo tiene, si ni siquiera se preocupa por tener los testimonios. Ve y mire lo que dice en Testimonios para los Ministros, la página 70, la parte final. Bueno, la 69, la parte final, y luego la 70. Voy a pasarme, ustedes pueden leer toda la 69 y la 70, que habla acerca de la iglesia especialmente. Dice así: Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Dios, así como a los apóstoles, les dijo, ustedes hablen. Y venían hablando y los líderes se lo querían impedir a los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran hombres sin letras. ¿Dónde estudiaron estos? No estudiaron con nosotros. Pero aquí dice que Dios levanta hombres. Luego dice, aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. ¡Qué terrible! Sí. ¡Qué terrible! Que damos por sentado algo como verdad, pero dice que según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. Quiere decir que debemos de escudriñar con verdadera mansedumbre, con deseos de servir, de aprender y servir, y no de venir con un prejuicio ya, y estos porque no son con los de nosotros, no estudiaron en nuestros colegios, es más, es un campesino, es un albañil, es esto, aquello, no tiene escuela, ¿cómo nos va a enseñar? Una burra habló, hermanos, Dios utilizó una mula, no va a utilizar a un ser humano para darnos lecciones. Bueno, veamos la tercera vez que se refirieron como maestro, el capítulo 13 de Marcos, verso 1. A ver si lo lee, hermano, por favor, 13:1. ¿Verso 1? No, capítulo 13, verso 1, sí. De Marcos, es que estamos viendo las tres veces que se refirieron a Jesús como maestro. Yo tenía Marcos 13:1. Estoy bien.
13:1 dice, y saliendo del templo, les dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Le hace el 2 para que miremos lo que Jesús le enseñó a él cuando le dijo maestro. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué aprendió el estudiante ahí? Había una jactancia en lo material, una jactancia en lo que se consideraba como del pueblo. Era la gloria de ellos, de ese templo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le derrumba sus ilusiones. Y le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y aquí Dios, a cada uno hemos invocado la presencia de Dios, y yo estoy seguro que a cada uno nos ha dado algo, y yo lo que quiero mencionar aquí es precisamente que no hay nada aquí en la tierra que vaya a quedar, va a quedar, como dice aquí, no va a quedar piedra sobre piedra, porque todo va a arder. Ahora, me trae a la mente lo de las Torres Gemelas, orgullo grande de aquí de los Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El templo era orgullo del pueblo judío. ¿Dónde están? La lección que recibieron allí estos estudiantes es que no deberían de poner sus ojos en las cosas materiales, sino el dueño, el que debía de vivir en ese templo, que es el Señor Dios Todopoderoso. Y allí debería de estar nuestra mira, en nuestro Señor, que Él sí nos tiene un templo allá en el cielo. Sí. Hermanos, yo veo también en este versículo, redondeando los otros versículos anteriores, ¿verdad? El es el enorgullecerse uno de lo de uno, como hemos estado hablando, ¿verdad? Nosotros nos enorgullecemos mucho de nuestra doctrina, de que tenemos la verdad, de que, ¿verdad?, no hay otra iglesia que tenga estas verdades, y eso es cierto, pero no es para enorgullecernos como esta gente, ¿verdad?, sino al contrario, que podamos ser sencillos, que podamos ser humildes, y que si Dios nos ha dado esta luz, la gloria y la honra sea para Él. Amén. Y para beneficio de nosotros, porque realmente, hermanos, estamos viviendo el último tiempo en el cual, como dice por ahí en otras partes, va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas, ¿verdad? Y tengamos cuidado. Así es que nosotros debemos de ser como los de Berea, ¿verdad? Escudriñando las escrituras para ver si lo que dice fulano o dice sutano es verdad, pero no para enorgullecernos. Interesante. Bueno, ese discípulo que le dijo a Jesús, mira qué edificios, mira qué piedras. Sin duda en Galilea, de donde él era, no había estructuras semejantes, y estaba impresionado, pero Jesús realmente lo pone donde debe ponerlo en cuanto a lo que debería de entender. Y como dijo mi hermano ya aquí, Antonio, pues efectivamente, no te jactes de esto. Esto no es lo más importante. De esto no va a quedar nada. Y bueno, hermanos, así nosotros vemos que cada vez que los discípulos se refirieron a Cristo como maestro, les dio una lección, les dio una enseñanza. Bueno, ¿y cómo reconoció Jesús el uso de ese título, hermano Antonio, en Juan 13:13? Sí, Juan 13:13 dice así la palabra del Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él aceptó. Hay una cita bíblica que ahí dice, nadie llaméis maestro, pero él sí se da el título porque él sí es el maestro. Nosotros somos solamente aprendices de lo que él nos dejó aquí. Amén. Escrito. Eso es todo lo que somos nosotros, aprendices. Y también se me viene de que aún el título de pastor. Él es el pastor. Él es el divino pastor. Todos los demás, su pastor se puede decir. Exacto. ¿Entiende? Porque el pastor es él. Pero aquí él aceptó el título de maestro. Gloria al Señor, porque sí lo es. Repito, como ya dije al principio, en todas las áreas. Él es nuestro maestro. En el área que tú quieras, Él nos enseña por medio de su palabra. Pero interesante el texto, porque dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decid bien porque lo sois. Porque lo soy. Un maestro y Señor es
un amo, es una autoridad, es un grande. Y el Señor acepta de que Él es todo eso. Pero, ¿con qué propósito? Versículo 14 y 15, ¿con qué propósito dice que hizo esto el Señor de aceptar que era el Maestro y Señor? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermoso que aquí está la humillación. Porque para nosotros ahorita tal vez no entendemos bien lo que esto significa por nuestra cultura. Pero en la cultura en la que estamos leyendo de la palabra de Dios, es que los únicos que lavaban los pies eran los siervos. Una persona invitada no lavaba los pies, mucho menos el dueño. Tenía los siervos. Pero aquí, nuestro Señor Jesucristo, Él da el ejemplo, siendo el Señor, siendo el Maestro, Él lava los pies a sus discípulos, a sus siervos. ¿Dónde está nuestra humildad? Mi humildad. Tenemos que manifestarla. Pero ahí es donde todo ese orgullo tiene que ser desquebrajado y no puede ser roto si no caemos sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Que es la que va a romper todo este egoísmo, todo este orgullo que tiene el ser humano, y lo digo comenzando por mí mismo, hermanos. Hermano Carmelo, ¿qué le parece a usted, antes de leer la cita que está más abajo, qué le parece a usted el hecho de que Jesús haya aceptado el título de Maestro y Señor con el propósito de mostrarles su humildad? ¿Qué le parece eso? Esa es una, como por ejemplo la contestación de él que dio, ¿verdad? Esa es una diferencia que hace al maestro lo que es. Aquí, aparte de maestro, dijeron Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí también que él lo reconoció y no solamente se quedó allí, sino que en el versículo 14 ahí también lo hace, ¿verdad? Pues si yo, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, ¿verdad? Quiere decir un ejemplo, el ejemplo les he dado. En esto, yo cuando leí esto me estaba recordando en una ocasión de un primer anciano de una iglesia que estaba dando órdenes, ¿verdad? Para que se hicieran las cosas. Entonces uno de los diáconos le dijo, hermano, pero fulano no vino y es el que le tocaba, ¿no le gustaría hacerlo a usted? Y se impresionó, se quedó medio consternado el anciano. Dice, yo, para eso se han dado los títulos, ¿verdad? ¿Cómo yo, primer anciano, yo voy a hacer eso? Voy a rebajarme a andar lavando los baños o andar haciendo esto otro, ¿verdad? Ahí Jesús, ¿verdad? Nos dio ejemplo. Posiblemente este primer anciano no había leído estos textos, ¿verdad? Pero allí el ejemplo que Jesús dio fue precisamente para cualquier persona, que no importa el título que tenga, porque el título no hace al hombre una persona grande, lo hace el ejemplo, como lo dio el maestro. Interesante. La verdad es que Jesús, por eso es que es el Maestro Divino, porque Él es todo el modelo de lo que es un maestro. Él dice, miren, la vez que Él acepta aquí delante de todos que es Maestro y Señor, es para mostrarles la humildad de lo que debe ser un maestro. Y mientras el hermano estaba poniendo ese ejemplo, me estaba riendo del otro día, que no sé, de repente yo vi que ya había pocos hermanos y que iba a quedar sucio el comedor allá en la iglesia, y entonces comencé a limpiar las mesas, y de repente me agarré la escoba y comencé a barrer, y una hermana dijo, ¿qué? A ver, ¿dónde está el teléfono? Quiero tomar una foto. Y la hermana dijo, esto es bien raro que lo haga un pastor. ¿Por qué tiene que ser raro? Eso tiene que ser normal que un pastor lo haga. Y sobre todo cuando estamos en una reunión así. Pero está ese concepto a veces de que el pastor él no puede agarrar la escoba, él no puede limpiar las mesas. Hermanos,
Por eso es que esta lección está bien hermosa, porque esta lección hace que se baje del caballo cualquiera que sea anciano, líder de un ministerio, pastor, y que cree que él no puede pasar la vacuum. No, bájese del caballo y haga esas cosas, porque Cristo dice, yo, el maestro y Señor, aquí les voy a lavar los pies para mostrarles lo que verdaderamente es un maestro. También me estoy acordando de en una ocasión que fui a dar una campaña a cierto lugar, y en el lugarcito donde me hospedé estaban muy pobrecitos. Me dieron lo mejor que tenían. Era una colchonetita que ya por la lavaron, estaba sucia seguramente, y la lavaron, y como se le amontona el algodón y son puras bolas, me lo dieron. Era lo mejorcito que tenían. Claro. Bueno, pues no podía dormir allí por las bolas que tenía, así es que mejor la agarré y me lo puse de cabecera. Sí. Y se quedaban, así como dice pastor, se quedan como, ¿cómo? Pero es que el Señor mismo dijo, aquel que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, donde quiera que vayas. Las aves tienen nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Todo aquel que viene a los pies del Señor debe de saber eso, que está para servir y no para ser servido, mi hermano. Amén. Bueno, para cerrar ya, la última cita del Espíritu, por decir, hermano Carmelo, si la lee y le hacemos un breve comentario ahí. Dice aquí en Exaltada Jesús, página 31, Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y a recibir lealtad. Vosotros me llamáis maestro y señor, les dijo, y dicen bien, porque lo soy. Uno es vuestro maestro, el Cristo. San Juan 13:13, Mateo 23:8. De ese modo mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre y la autoridad y el poder que poseía en el cielo. Amén. Él es el único que puede darse ese derecho, ¿verdad? De decirse maestro y señor. Hermanos, aquí dice que él reconoció eso. Y lo hizo a dar a entender por la autoridad con que él lo tenía, ¿verdad? Pero también por el ejemplo que él nos había dejado. Así es que esto, como en el bautismo que leímos la semana pasada, ¿verdad? La voz que se oyó, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a hacer la voluntad del Padre. Así también nosotros estamos, hermanos, aquí con esa misión de hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor siempre tiene un propósito, como lo tuvo en todas estas manifestaciones, ¿verdad?, en que Él se dio a conocer, ¿verdad? Así también en estos momentos, si el Señor te manda a hacer alguna cosa, aunque no te guste, hermano, es para tu bien. Así es que hagámoslo de todo corazón y los bendecidos vamos a ser nosotros. Amén. Para cerrar, algo que usted quiera aportar. Voy a leer de segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dios nos dio el ejemplo, Cristo nos dio el ejemplo. Él no tuvo de qué avergonzarse. Y Él nos recomienda, como el apóstol por medio del apóstol Pablo, que si somos siervos del Señor, debemos de procurar eso. Amén. Nuestros actos, desde nuestra vocablo, nuestra manera de hablar, todo, no tengamos de qué avergonzarnos, que no seamos en la iglesia unos santos que hasta la aureolita se nos mire, pero fuera somos unos diablos. Hay un tiempito, 2 minutos para contar una anécdota. Adelante. ¿Qué pasó? Saqué el primer cassette hace muchos años, 20 y tantos años atrás. Y una hermanita compró, bueno, eran 2 cassettes ya, los compró y se fue para México. Pasó el tiempo, no sé, medio año, 1 año, y yo fui para México. Y cuando iba, porque mi esposa estaba allá, se había ido, y era Navidad, y cuando iba yo de Irapuato a Jalisco, porque mi esposa es jalisciense, en el autobús yo vi a una jovencita que a lo mejor si está viendo esto, se va a acordar de que me miraba y me miraba y me miraba, y yo dije, ¿y ahora qué está pasando?
Y como yo iba parado porque no había asiento, pero ya me habían prometido un asiento y precisamente allí donde iba ella. Y llegamos a un pueblito, se llama Pénjamo, Guanajuato. Allí se bajó el que iba sentado. Y ya me senté yo junto a ella. Y yo veía que de reojo ella me estaba observando. Porque yo ahorita estoy mirando para allá y yo estoy viendo a usted, pastor. Claro. Así yo veía que me miraba. Abrí una maletita que llevaba, un maletincito, y saqué la escuela sabática y saqué mi Biblia. Entonces dice, usted es el hermano Tony García. Lo reconoció. Sí, ¿verdad? Le digo, sí, hermana. Dice, yo compré esos 2 cassettes, dice, y mis papás ya se los acabaron, dice, tanto oírlos. Vamos para la casa. Ahora, ¿por qué menciono estos hermanos? Porque qué tal si yo le empiezo a echar flores allí, si yo allí me olvido que soy un siervo de Dios. No, hermanos, debemos de hacer cosas que no tengamos de qué avergonzar. Así es. Bueno, mis hermanos, aprendamos las lecciones que el Maestro Divino nos ha dado hoy. Número 1, lección de que nunca hay que perder la fe en medio de los problemas. Amén. Lección de que no hay que ser intolerantes, ni fanáticos, ni celosos por el grupo al que pertenecemos o la iglesia a la que pertenecemos. Lección de que no hay que jactarnos de lo exterior, de las cosas que aparecen hermosas a los ojos, como lo era el templo. Lección de humildad en cuanto a, servir a los demás. Esto nos ha enseñado el Señor ahora como Maestro Divino. Tremendas lecciones. Ahora oremos para que Dios nos ayude a ponerlas en práctica. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque este día nos has enseñado una tremenda lección como Maestro que eres. Gracias. No cabe duda, Padre, que los discípulos, cada vez que se refirieron a ti como Maestro, sin duda, Señor, llevaron en su corazón aprendida una gran lección que tú les diste. Porque, Padre, tú tienes lecciones que son enormemente elevado, Señor, el concepto que debemos tener de lo que significa ser un hijo de Dios, un cristiano, de tal manera, Padre, que hoy nosotros nos vemos identificados y miramos, Señor, de que esto es para nosotros. Y por lo tanto pedimos que nos ayudes para que seamos primeramente personas que siempre creamos en ti, aun cuando la adversidad sea demasiado grande, que no perdamos la fe en ti. También, Padre, que nosotros seamos personas humildes, que podamos servir a los demás y que no nos jactemos de lo exterior, ni mucho menos, Padre, nos volvamos intolerantes. Ayúdanos, por favor, a ser como tú, a que las enseñanzas tuyas las apliquemos en la vida. Sobre todo, Padre, en este tiempo, antes de que tú vengas, ayúdanos, Padre, a poder reflejar esas enseñanzas en nuestra vida práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.